Solo fue un sueño, ¿o no? ¿Pero qué más? Los sueños son como la realidad virtual. Puedes hacer lo que quieras sin ninguna consecuencia. Casi todo el tiempo. Pero los sueños son más complicados que eso. Es uno de los grandes misterios de la humanidad. Nadie sabe por qué pasan o por qué suceden. Pensándolo bien, tal vez ellos sepan. Bueno, como iba diciendo, lo interesante es cuando estás consciente de estar soñando. Esto tiene un nombre, por supuesto, sueños lúcidos. Para hacerte una idea, imagina estar en un escenario, donde todo el tiempo solo puedes observar lo que pasa. Pero en este caso te invitan a subir y ser parte de la obra. Y no importa lo que hagas, de todos modos, nada tiene sentido. Suena genial, y lo es. Por lo que a veces podrás experimentar que es real, aunque en realidad nada de eso haya pasado. Pero no te hagas muchas ilusiones, esto también puede pasar durante una pesadilla. Si te da mucho miedo de estar dentro de una pesadilla, este no es tu tipo de sueño. Pero supongo que si sabes que estás soñando, al menos puedes defenderte. ¡Toma esto! ¿En serio? ¿O simplemente huir? No me atrapas, no me atrapas. No como los sueños normales, donde literalmente solo te quedas parado mientras mueres por dentro. ¡Que alguien me ayude! ¿Qué puedo decir? Ya me ha pasado antes. Lindos o feos, los sueños son raros. Solo observamos cómo pasa todo sin hacer nada, pensando en una respuesta racional a algo irracional, mientras tu cerebro hace... Sí, tal vez algunos de ellos tengan más sentido que otros, pero traten de buscarle lógica a la vez que tuve una cola de perro. Shh, antes que preguntes, me gustan los perros. Son lindos. Todo inició al irme a acostar. Desperté en un campo sentado en el fresco césped de la primavera rodeado de... muchas personas perrunas. Literal, eran perros en dos patas. Si piensan que me comí el trozo de pizza que estaba guardado en mi refrigerador desde hace unos 6 meses, no. Ese fue mi hermano. ¡Llama a la ambulancia! Continuando con la historia, yo siendo un niño de 14 años rodeado de criaturas mágicas y fantásticas pensé, ¿y si pudiera ser uno de ellos? Quería ser parte de la manada. Y al estar consciente, ¿por qué no? Solo pensé en ser un perro. Sí, porque para que pase algo en un sueño tienes que pensarlo muy fuerte, ¿verdad? No lo sé, es lo que pienso. Después lo único que sé es que ahora tenía cola. No era un perro ni una persona. Supongo que nunca lo sabremos. Al final no resultó como quería. Continué con el sueño mientras algunos perros empezaron a volar en el aire. Lo siento, Newton. Desperté con una sensación tan real que cuestionaba las leyes de la realidad. Fue interesante, y aún sigo pensando esto hasta el día de hoy. Pues para describirlo es como pegarte una cuerda a la espalda, solo que tienes control de ello. ¿Y por qué pasó? No lo sé, creo que es otro misterio por añadir a la lista. Aunque no tenga el sueño perfecto, al menos me gustaría que no me despertaran en la mejor parte. Como todos aquí supondré que ya han pasado por la típica escena de despertarse en el momento más épico de todo el sueño. Tu tiempo aquí acaba, señor ternura. Esto no acaba hasta que yo lo diga. ¿Pero qué? No, no, no. Algún día me vengaré de ti, pedazo de plástico. Como el dicho dice, todo lo bueno no dura para siempre. Es frustrante. Lo único que nos queda es imaginarnos cómo terminó. Tal vez el señor ternura siga ahí en mi subconsciente. Muchas de las cosas que miramos no tienen sentido, pero ver cómo tu cerebro crea su propio entretenimiento es genial. Como tener tu propio creador de contenido. Y en este tipo de sueños tú apoyas a su creación, solo que sin ningún tipo de restricción.